El nacimiento de Jesucristo es una historia de comienzos milagrosos, predicho por los profetas y lleno de intervención divina. Nacido en Belén, su llegada fue anunciada por ángeles y la estrella guía que condujo a los Reyes Magos desde el Oriente. Concebido por el Espíritu Santo, su madre María era virgen. Jesús pasó su infancia en Nazaret, donde creció en sabiduría. La Biblia menciona un evento importante en el Templo de Jerusalén. Demostró un profundo conocimiento de las Escrituras. Este evento presagió su futuro ministerio. A la edad de 30 años, Jesús comenzó su ministerio público, un periodo marcado por profundas enseñanzas, actos milagrosos y un mensaje de amor y redención. Su ministerio comenzó con su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán. Este acto de humildad simbolizó un nuevo comienzo y una declaración pública de su propósito divino. Después de su bautismo, Jesús fue llevado al desierto, donde enfrentó la tentación de Satanás. Durante 40 días y noches, ayunó y oró, resistiendo los intentos del diablo de desviarlo de su misión divina. Después de vencer la tentación, Jesús regresó del desierto con un renovado sentido de propósito. Comenzó a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe. Jesús empezó a reunir seguidores, hombres y mujeres que se sintieron atraídos por sus enseñanzas y su naturaleza compasiva. Su mensaje trascendió las barreras sociales y ofreció un camino universal a la salvación. El ministerio público de Jesús, que duró aproximadamente 3 años, fue una época de intensa actividad, marcada por poderosas enseñanzas. Ofrecieron una nueva comprensión del amor y la gracia de Dios. Viajó por Galilea y Judea, predicando en sinagogas y al aire libre. Sus enseñanzas enfatizaron el amor, el perdón y la rectitud. Un concepto central fue el reino de Dios, un reino espiritual de paz y justicia. Enseñó que este reino era un estado del ser, accesible a todos. Sección 5. Milagros y maravillas, demostrando el poder divino. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros, demostrando su poder y autoridad divina. Estos milagros no eran simplemente demostraciones de habilidad sobrenatural, sino también actos de compasión y señales del amor de Dios por la humanidad. Sirvieron para autenticar su mensaje y acercar a la gente a Dios. Los milagros iban desde sanar a los enfermos y expulsar demonios hasta calmar tormentas e incluso resucitar a los muertos. Jesús sanó a personas con diversas enfermedades, incluyendo ceguera, lepra y parálisis. Demostró compasión por el sufrimiento y les ofreció sanación física y espiritual. Expulsó demonios, liberando a individuos de la opresión espiritual y demostrando su poder sobre las fuerzas de la oscuridad. Jesús también realizó milagros que demostraron su control sobre la naturaleza, como calmar una tormenta furiosa y alimentar a miles con unos pocos panes y peces. Quizás el milagro más significativo del ministerio de Jesús fue la resurrección de Lázaro, prefigurando su propia resurrección. Sección 6. Creciente conflicto y traición. A medida que crecía la popularidad de Jesús, también crecía la oposición de las autoridades religiosas. Los fariseos y saduceos, amenazados por sus enseñanzas y su creciente influencia, comenzaron a conspirar contra él. Lo veían como una amenaza a su poder y autoridad, y buscaban desacreditarlo y silenciar su mensaje. El conflicto se intensificó, llevando a una serie de confrontaciones y debates. El conflicto llegó a un punto crítico cuando Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionarlo a las autoridades. Este acto de traición puso en marcha los eventos que llevarían al arresto y crucifixión de Jesús. Sección 7. La última cena y el arresto de Jesús. La última cena, una conmovedora reunión con sus discípulos, tuvo un profundo significado mientras Jesús se preparaba para su inminente arresto y crucifixión. Durante esta comida, instituyó el sacramento de la Santa Comunión, compartiendo pan y vino como símbolos de su cuerpo y sangre, entregados para el perdón de los pecados. Durante la última cena, Jesús predijo su traición por uno de sus discípulos. Un momento de profunda tristeza y presagio de los eventos por venir. También lavó los pies de sus discípulos, demostrando humildad y liderazgo de servicio. Después de la última cena,
Jesús y sus discípulos fueron al jardín de Getsemaní, donde oró fervientemente, preparándose para la prueba que le esperaba. Mientras Jesús oraba en el jardín, Judas llegó con soldados y oficiales religiosos, lo que llevó al arresto de Jesús. A pesar de la oportunidad de escapar, Jesús se sometió voluntariamente al arresto, cumpliendo las Escrituras y demostrando su obediencia a la voluntad de Dios. Sección 8. Juicio, crucifixión y muerte de Jesús. Después de su arresto, Jesús fue sometido a una serie de juicios, tanto religiosos como políticos. Fue acusado de blasfemia y sedición, cargos presentados por los líderes religiosos que lo veían como una amenaza a su autoridad. A pesar de las acusaciones y la injusticia de los procedimientos, Jesús permaneció sereno y digno, manteniendo su inocencia y proclamando su identidad divina. Poncio Pilato, el gobernador romano, interrogó a Jesús pero no encontró ninguna culpa en él. A pesar de su renuencia a condenar a un hombre inocente, Pilato cedió a la presión de la multitud y finalmente condenó a Jesús a la crucifixión. Jesús fue llevado al Calvario, cargando su propia cruz, donde fue crucificado entre dos criminales. A pesar del dolor insoportable y la humillación, permaneció firme en su amor y perdón, orando por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sección 9. La resurrección y las apariciones de Jesús. Al tercer día después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos. Un evento milagroso que se encuentra en el corazón de la fe cristiana. La tumba fue encontrada vacía, y mensajeros angélicos proclamaron la buena nueva de su resurrección. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y a otros seguidores en múltiples ocasiones. Estas apariciones proporcionaron pruebas innegables de que estaba vivo y ofrecieron consuelo y seguridad a aquellos que habían llorado su muerte. Encomendó a sus discípulos que continuaran su ministerio, difundiendo la buena nueva de su resurrección y la promesa de la vida eterna. Las apariciones de Jesús no fueron meras apariciones fantasmales, sino encuentros tangibles. La resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana, que significa la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Sección 10. La ascensión y la promesa del regreso. 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. Este evento marcó la culminación de su ministerio terrenal y su regreso a su Padre. Mientras ascendía, prometió enviar al Espíritu Santo para empoderar a sus seguidores y guiarlos en su misión. La ascensión de Jesús significa su glorificación y su reino a la diestra de Dios. También significa la finalización de su obra terrenal y el comienzo de una nueva fase en el plan de Dios para la humanidad. La promesa del Espíritu Santo proporcionó consuelo y seguridad a los discípulos, empoderándolos para continuar el ministerio de Jesús y difundir el mensaje de salvación. La ascensión también conlleva la promesa del regreso de Jesús, brindando esperanza y anticipación a los creyentes. Sección 11. El significado de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo tienen un profundo significado para los cristianos. Su vida es un modelo de amor, compasión y servicio. La muerte de Jesús es el máximo acto de sacrificio y expiación. La resurrección es la piedra angular de la esperanza cristiana, significando la victoria sobre la muerte. Estos eventos forman el fundamento de la fe cristiana y la promesa de la vida eterna.